Buenas noches a todas y a todos. Nos encontramos nuevamente en este canal que tiene por nombre No sé nada. En esta ocasión, llegando a las cercanías de un nuevo aniversario de nuestra independencia, quería simplemente hacer una breve reflexión, compartir una breve reflexión acerca del significado histórico de nuestra independencia y al mismo tiempo cómo esa reflexión debe actualizarse en una conmemoración que no sea nada más recuerdo del pasado, sino toma de conciencia de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestro porvenir. El 9 de julio, todos sabemos, quizás alguno que fue presidente no lo sepa muy bien, pero bueno, el 9 de julio lo que estamos haciendo es conmemorar, celebrar el día de la declaración de la independencia de lo que hoy es la República Argentina, de lo que es nuestro país, de lo que es nuestra patria. Sin embargo, la independencia no es una tarea ya acabada. Nosotros, argentinos, latinoamericanos, estamos en algún punto determinados históricamente a partir de una lógica imperialista, de una lógica colonialista. Si bien formalmente Argentina se declara como una nación independiente el 9 de julio de 1816, eso no significó la efectivización, la realización de una independencia. Políticamente nos independizamos de España. Sin embargo, a lo largo de todos estos años fuimos, mejor dicho, fuimos víctimas de distintos modos de colonialismo. Es conocido, ¿no? Es sabido, ¿no? Que pasamos de ser una colonia en términos formales y políticos española a ser después una suerte de colonia económica de Inglaterra, posteriormente ya después de la Segunda Guerra Mundial, fue manteniendo una relación de colonialismo con respecto a Estados Unidos. Ahora bien, entonces, esta conmemoración, esta celebración del 9 de julio tiene que ser al mismo tiempo una toma de conciencia de nuestra realidad histórica, no solo pasada, sino también presente. Es decir, esa toma de conciencia tiene que ser al mismo tiempo un compromiso con la tarea de independizarnos para cumplir, llevar a cabo, realizar de manera cabal, plena, aquello que comenzó a gestarse en 1816, podríamos decir un poco antes, ¿no? Ya en 1810 se empieza a gestar este movimiento independentista, emancipatorio. Sin embargo, lo sabemos que a lo largo de nuestra historia fuimos sometidos por potencias coloniales, es decir, repito, Inglaterra y Estados Unidos, y al mismo tiempo esas potencias coloniales que tienen aún hoy sus cómplices en las oligarquías y burguesías locales, en lo que podemos decir las clases dominantes, puertas o fronteras para adentro. Eduardo Galeano decía algo muy interesante con respecto a esto,
que en América Latina, y nosotros, argentinos, somos latinoamericanos, por más que dentro de la mentalidad colonial o colonizada, no nos emparentemos con el resto de los países que constituyen nuestra región del mundo. Que esa es precisamente también una de las formas en donde somos colonizados subjetivamente. Porque esto me parece que es importante ir señalando, que es la forma en que la colonización no solo es política y económica, sino también que la colonización es cultural, es decir, es subjetiva. Y con esto vuelvo a la frase de Galeano. Galeano decía que en América Latina las clases dominantes eran dominantes fronteras para adentro, pero dominadas fronteras hacia afuera. Es decir, los intereses de las clases dominantes de América Latina se corresponden como cómplices de los intereses de las grandes potencias. Si pensamos en algún punto cómo se estructura el modelo económico argentino en el momento en que triunfan los unitarios, se constituye el Estado Nacional, ¿no? Con personajes como Mitre, Sarmiento, Roca, Avellaneda, ese paradigma oligárquico agroexportador era funcional a una distribución del trabajo a nivel internacional, en donde cada país iba a responder a los intereses de las potencias. En el caso de Inglaterra, Inglaterra era la nación más industrializada del momento. Ahora bien, responder a los intereses de esa potencia era convertirnos a nosotros a ser un país que sea agroexportador, no que produzca manufacturas, que tenga industrias propias, porque eso haría que se entre en competencia con Inglaterra. No que sirvamos, que entremos en competencia con Inglaterra en vez de servir a sus intereses. Claro, los intereses de la nación imperialista van a tener correlatos con algunos grupos, con los grupos que se instituyeron como grupos hegemónicos a lo largo de nuestra historia. Ahora bien, en este sentido, lo importante de rescatar, o lo que quiero rescatar en este momento, o poner de relevancia, es cómo la tarea de independizarnos es una tarea continua, que al mismo tiempo es política, es económica, pero también es de una transformación subjetiva, ya que una de las formas de dominación por parte del colonialismo tiene que ver con instituir una cultura, valores, un sentido común que sea que sea conveniente para un diseño del mundo según sus propios intereses. Esto que estaba diciendo en torno a la formación del modelo económico argentino como un país agroexportador y la relación que guarda eso con los intereses de las grandes potencias, esto que se empieza a gestar en el siglo XIX, ¿no? Que va a ser principalmente Inglaterra, muy interesante porque aparece explícitamente en el libro más conocido de quien es llamado, ¿no?, el padre de la educación, el padre de las escuelas, Sarmiento, me estoy refiriendo a Sarmiento, y que aparece en el Facundo. En su libro Facundo, en un momento, Sarmiento dice explícitamente, hablando de la libre navegación de los ríos, claro, uno se preguntaría, ¿libre navegación de los ríos para quién? ¿Quiénes no podían navegar en los ríos? Nosotros, no. La libre navegación de los ríos, que fue una de las consignas por la cual el grupo
de unitarios iba o luchaba contra el gobierno de Rosas, se refería a que las potencias extranjeras puedan navegar libremente por nuestros ríos para no tener que pagar la aduana. Y en ese sentido, poder extraer de nuestra América Latina en general y de nuestra patria, en particular porque estamos hablando de Sarmiento, extraer los recursos que les sean necesarios a ellos y traernos sus manufacturas. Se ve gestar un libre mercado conveniente para Inglaterra, perjudicial para nosotros, en donde seríamos como se decía, como se planteaba en esa supuesta época de oro, ¿no? Argentina granero del mundo. El granero del mundo, esa idea de granero del mundo, es proveer materias primas para nosotros, proveer materias primas a la Inglaterra, y esto es lo que dice Sarmiento, cuando plantea la idea de libre navegación de los ríos en el Facundo, dice lo siguiente: Argentina, nuestro país, lo que tienen que hacer es venderle la materia prima a la Inglaterra para luego comprarle las manufacturas que se hacen con esa materia prima hasta que algún día aprendamos nosotros a hacer nuestras propias manufacturas. Y eso es un proceso que va a llegar, palabras del propio Sarmiento, siglos. Ahora, ¿qué quiero remarcar con esto? Cómo Sarmiento, padre de la educación en la Argentina, significa la institución de un colonialismo cultural y subjetivo. Colonialismo en donde decimos lo importado, por ejemplo, es mejor que lo propio. Donde siempre estamos mirando hacia las grandes potencias. E incluso mirando a las grandes potencias para ser, no como ellas, sino para ser, en todo caso, una potencia es una nación libre y soberana, entre comillas, tampoco están así. Ver esas grandes potencias para ver cómo le resultamos útiles. Ahora bien, y este es un gran problema, quitarnos, reeducarnos de aquello que fue instituido por más de un siglo de educación, por más de un siglo de propaganda mediática. En ese sentido, en algún punto tenemos que ir disolviendo aquello que nos fue dicho. Es decir, la tarea de independizarnos como tarea permanente es, al mismo tiempo, podemos decir de alguna forma, externa, porque se deben llevar a cabo acciones políticas y políticas económicas para independizarnos, pero al mismo tiempo es una tarea interna. En tanto, tenemos que poner en cuestión muchas de las cosas que fuimos adquiriendo a lo largo de los años por un sistema que tuvo sus momentos disruptivos, obviamente, ¿no? Durante el peronismo, durante el kirchnerismo, son esos momentos disruptivos donde se generaron bisagras de ese paradigma colonial o neocolonial, algunos pueden llegar a hablar, pero bueno, ese es el problema que cada uno debe afrontar, ¿no? Ir deshaciéndonos de aquellos prejuicios que fueron instaurados en nosotros para romper con la mentalidad colonial que existe en nosotros mismos. Bien, es todo por hoy. Buenas noches a todas y a todos.